Cuéntanos tu duelo. Mi duelo es muy primario. Es pérdida de la inocencia y la confianza en mi primer año de vida. ¿Pérdida de la qué? De la inocencia y la confianza en mi primer año de vida. ¿Por qué te refieres a inocencia? Porque considero que en el momento, en todos los años que viví esta situación, pues lógicamente no lo percibía. Me doy cuenta que mucha de mi niñez se vio afectada, lastimada por esa experiencia. Sí, dejé de ser niño muy pronto, simulando ser adulto en muchos sentidos por la situación que se dio, ¿no? que tuvo. Ese fue el punto de origen, es el recuerdo más primario que tengo. Lógicamente, a esa edad, en otros momentos podría decir, pues cómo era posible que yo, pues me acuerdo la imagen, el escenario, pero ahora comprendo que mi ser se vio, mis emociones se vieron bastante lastimadas y generé un ambiente diferente, una coraza, escudo, no sé, algo cambió desde ese momento. Antes de tu año. Antes de mi año. ¿Cuántos meses tenías? No tengo idea clara. Pero ¿por qué puedes precisar que era antes de un año? Así tan claro. Porque mi mamá me llevaba en brazos cuando sucedió ese primer recuerdo, que ni siquiera el recuerdo mismo es tan impactante. O sea, no fue una escena de violencia. Puntualmente les comparto mi recuerdo, mi fotografía de ese momento es estar en un rodeo de escritorios y era un juzgado. Mi mamá estaba levantando un acta en contra de mi papá, pero yo recuerdo, pues ahora lo entiendo un poco más, la vibración, la situación y lógicamente de quien estaba, de mi ser más cercano, ¿no? Mi mamá. Entonces, yo ya tiempo después, oye, yo tengo un recuerdo recurrente de que estábamos así con estas características, tú me llevabas cargando con tu rebozo, yo recuerdo haber visto mesas y ya ella fue la que me dijo que estaba sucediendo. Lógicamente en ese momento pues solamente fueron las sensaciones, lo que yo percibí, situación que ahora me alerta mucho en ese sentido de esas almas recién encarnadas, ¿no? Que nos llegan, ahora con mis nietos, con mis hijos no lo alcancé a percibir tanto, entonces sí fue algo fuerte y no llegué yo con ese duelo aquí, pero a partir de ir conociendo los conceptos, las técnicas, las dinámicas, la didáctica, que mis respetos, honro esa situación que tanto me ha servido. Yo me dediqué a la educación más de 30 años y nunca había tenido una experiencia didáctica tan clara como la he tenido aquí. Entonces, finalmente en ese proceso fue cuando lo ubiqué puntualmente. Ok. Yo sigo preguntando porque el sanar un duelo, yo siento que una parte fundamental del proceso de sanación es la definición concreta del duelo, la de entender muy bien de qué estamos hablando cuando estamos diciendo nuestro duelo. Cuando tú dices perdí la inocencia y dices y perdí la confianza en ti mismo, me llama la atención y me gustaría que nos ayudaras a precisar, porque cuando se habla de inocencia es un término muy grande y muy específico, ¿no? Y lo mismo confianza. O sea, porque cuando tú me dices antes de un año perdí la inocencia y la confianza, para mí implicaría, a lo mejor estoy mal, tú dime cómo lo viviste, que es importante como tú lo viviste, que a partir de ese momento tú sentías que no valías. A partir de ese momento, hablando de inocencia, ¿cómo lo interpretas? ¿Por qué perdió Raúl en ese evento antes del año su inocencia? ¿Cómo lo has estructurado en tu mente, esos conceptos? Sí, primero esa imagen, lógicamente al paso del tiempo, cuando descubro realmente esa situación emocional
en la que muchos años de mi vida, casi 2 décadas, me vi envuelto, y al hacer un análisis retrospectivo al respecto, yo también lo dudé un tanto que otra palabra, pero era la que se repetía constantemente en mi interior desde el punto de vista de la inocencia. Aunque decía, bueno, pues esta no fue una situación sexual, por ejemplo, que de puede ser abuso, ¿no? de abuso o de golpes físicos. Fue algo más profundo, y por lo menos para mí, porque yo lo sentí, ¿no? Cada quien vivimos nuestras emociones. Fue algo emocional, porque fue el inicio de un bombardeo de compartir cosas que a mí no me correspondían Entre tus padres. entre mis padres y lógicamente de parte de mi mamá. Claro. Entonces, desde muy temprana edad, yo empecé a hacer el paño de lágrimas de mi mamá. Entonces yo me sentía con la responsabilidad de aliviar un tanto su dolor, su angustia, todas esas emociones que me transmitía, y fueron generando un cúmulo de emociones bastante críticas. En contra de tu padre. En consecuencia, en parte, entonces también pierdo a mi padre, porque yo lo veía no como mi padre desde muy pequeño, yo lo Sino veía como el villano, incluso como mi enemigo. Claro. Entonces llegó a haber sentimientos tan fuertes ya en una edad adolescente, en la que nunca tuve la intención de hacer nada, pero yo así lo percibía, y lo digo tal cual, así fue. Y yo consideraba que la solución de mis problemas era que mi papá dejara de existir. Claro. Y de tu mamá, problemas tuyos y de tu mamá. O sea, que finalmente no eran míos, eran de mi mamá. Claro. Pero yo los consideraba Los míos. cargaste en tu mochila como tuyo. Más adelante, en ese relato, cuando yo, ya siendo un joven de 19, 20 años, bueno, todavía estoy joven, pero un poquito más, me doy cuenta de toda esa situación y me monto en el coraje, en la ira. ¿Tu temperamento? ¿Colérico? Colérico. ¿Colérico qué? Sanguíneo, una combinación sanguínea. Súper equipado. Súper equipado. ¿Para triunfar o para irnos al fondo? Para irnos al fondo, efectivamente. Entonces, se convierte en un coraje muy grande hacia mi mamá. Y empieza una situación de rechazo hacia ella. En sus recursos y en sus posibilidades, al poco tiempo de esa situación me caso, y ella empieza a considerar, justificando siempre al exterior situaciones, que mi matrimonio vino a acentuar esa situación de alejamiento con ella, cuando antes era yo su confidente, su primer aliado, pero de repente me doy cuenta que había sido manipulado toda la vida y lógicamente ya no lo acepto, ¿no? Entonces, ese temperamento colérico que estuvo siempre dirigido hacia mi papá, pues se dirige ahora con baterías recargadas hacia mi mamá. Y mi papá ya era un caso perdido, ya era una relación rota, y era muy difícil. ¿Él tiene cuerpo todavía tu papá? No, ¿Tu mami? tampoco. Okay. Bueno, a mí me gustaría replantear tu duelo, ¿verdad? Sí, por favor. Con el único fin de aclarar, gracias. Con el único fin de aclarar, ¿no? Estamos hablando, nos has contado muy interesante un episodio de tu vida, de tu infancia y de tu adolescencia, en donde yo entiendo que estabas tan pequeño al año que no te diste cuenta de eso en ese momento. Yo pensaba que nos ibas a comentar que ahí se plasmó algo dentro de ti y entonces la pérdida se dio en ese momento. Realmente la pérdida se dio después. ¿Por qué? Porque de un año, yo por eso me llamaba la atención, ¿por qué tanto dice un año? ¿Qué pasó ahí que se grabó? Pues sí, la escena se te grabó, porque había una energía muy fuerte y un alma recién llegada, sensible, pues aquí pasaron. Pero fue muchos años después cuando tuviste la capacidad de hacer la pregunta a tu madre y tu madre te explicó. Y entonces te empezaste a dar cuenta del juego que se estaba tejiendo, ¿no? entre la relación con tu madre y contigo.
¿Tú nunca tuviste relación con tu papá? ¿Con tu papá? Sí. Sí la tuviste. Sí, se le llegamos a dar, pero era una situación muy tensa. muy álgida. Ok. Entonces, yo podría aventurarme a decir, y tú dime si te checa. ¿Cuál es tu pérdida? Fíjate, por la situación esta. Perdiste la relación con tu padre. Porque se te pusieron una serie de obstáculos, es malo, es ver lo que sea. No importa. Pero importa que tú no tuviste la figura paterna que idealmente, porque no todos tenemos la figura paterna ideal, porque no hay seres humanos padres y hijos, pero tú perdiste realmente la capacidad, la posibilidad de tener un padre imperfecto como todos, y como tú eres padre perfecto y yo soy madre perfecta como todos, pero se rompió, perdiste la relación con el padre, y después cuando te das cuenta y dices a los 19 años, yo siento que ahí es un momento álgido de tu pérdida, de tu duelo, porque ya habías perdido al padre, pero no estabas consciente que habías perdido al padre, estabas atacando una figura completamente deformada, ¿no? Desde la visión de su pareja, de tu madre, y entonces de ahí no hubo posibilidad de que tú conectaras a tu padre. Ese es un duelo consciente, es decir, no me doy cuenta, pero perdí a mi padre, está vivo, pero no puedo llegar a él, porque tengo la cabeza llena de sistemas de creencias, ¿no? Entonces un duelo, a lo mejor inconsciente, no sé, tú lo puedes trabajar, ¿no? Con tu tutora. Pero a los 19 años tomas conciencia y desde tu temperamento colérico te da un enojo enorme darte cuenta que has sido manipulado, que se te han puesto en tu mente informaciones, y entonces dices, y me enojo con mi madre y me retiro. ¿Qué perdiste ahí? La figura materna. O sea, perdiste la relación con tu padre y después perdiste la relación con madre. Y tú voluntariamente te alejas. Y cuando uno ha tenido esa relación íntima, cuando nos cuentan sus cosas y nosotros y de pronto, ese es el duelo. Entonces realmente, fíjate, cuando si tú defines, ¿cuál fue tu pérdida, Raúl, en tu duelo? La pérdida de inocencia y confianza en el primer año de mi vida. La pérdida de la relación con tu padre por cuestiones de la influencia de tu madre sobre tu manera de pensar, y yo te digo, realmente tu pérdida es la relación con tu padre y después la relación con tu madre, y todas desde tu temperamento colérico, que eso es importante, desde el enojo. ¿Cómo es posible que este hombre le haga eso a mi mamá? ¿No? ¿Cómo es posible que mi mamá me haya hecho eso a mí? Pérdida de la relación con el padre, pérdida de la relación con la madre. ¿Y qué podríamos decir emocionalmente? ¿Qué perdió ahí, Raúl? ¿Qué perdió? Lo más profundo finalmente. Pues sí, se alejó del padre, sí se alejó de la madre. Y desde el enojo, pues sí, porque el temperamento es colérico. Y culpa seguramente, ¿verdad? Pero no vamos a entrar ahorita en expedientes, porque yo no quiero trabajar con tu duelo, su pérdida. Al principio dijo, pérdida de la inocencia, que ahora quedamos claros que el término más adecuado, como lo siente Raúl, es pérdida del gozo de la infancia, del disfrute de la infancia, ¿no? Y dice, y de la confianza. Él sí se refiere al término, en su definición de duelo, de la confianza. Y como tú dices ahorita, se pierde la confianza en qué, ¿no? Mis progenitores están en guerra. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa conmigo? Pérdida de confianza en mí mismo y pérdida de confianza en la vida, pérdida de confianza en que esto es. Entonces es un duelo donde se pierde la relación del padre por esta situación, se pierde la relación de la madre cuando toma conciencia y se da cuenta desde el enojo que ha perdido la infancia y la relación con el padre, y entonces decide alejarse, y finalmente entonces el duelo de Raúl es como una pérdida de confianza en general de la vida y en él mismo, porque imagínense que yo me siento fruto de una relación de dos enemigos que se están peleando todo el tiempo. ¿Quién soy? ¿No? O sea, mi valía personal como ser. Entonces sí es un duelo donde implica la pérdida finalmente es, digamos, primaria, podemos decir,
en la pérdida de las relaciones con los padres, pero finalmente la secundaria fundamental es pérdida de confianza. ¿De qué se trata esta vida, no, Raúl? Aquí todo el mundo se está matando. Digo, uno infiere los primeros vislumbres, existe la vida, pero, compañeros, Raúl escogió ese papá y ese mamá. Me elevo de nivel, ¿no? Ya dejamos el nivel de análisis humano, de la mente concreta, sí, perdió, pasó el evento, etcétera, concretamos más el duelo, pero ahora invitándonos, ¿no, Raúl? A lo que hemos hecho en este curso con el tema cero, de elevar nuestro nivel de conciencia y nuestra visión de las pérdidas de la vida, es Raúl escogió a esa papá y a esa mamá para venir a vivir esta experiencia. ¿Por qué? Porque él, en su conciencia de alma, allá arriba, con su grupo de alma, su instructor y con el consejo de ancianos, perdón de que hablen así porque los que no han leído no noto que se quedan en el aire, pero los que sí ya saben de qué me refiero, lo que nos describe, y ahí él decide ser engendrado en una relación así, porque tiene una experiencia. Aquí lo interesante es eso, llegar, ¿qué será lo que Raúl quería como alma aprender en una relación así? Y la otra es la parte en donde digamos que sería interesante, Raúl, y porque sé que has hecho un trabajo muy profundo con tu tutora y en este curso y en el otro que estás tomando, sé que has entrado muy profundo a hacer este trabajo. La pregunta aquí sería, ¿será que Raúl logró su objetivo que planteaba como alma de escoger un papi y una mami con esas condiciones? ¿Será que Raúl ha podido, cuáles serían, vámonos al tema de resignificación de la pérdida, ¿no? Queda más claro cada vez, creo que afinando las palabras, lo que perdiste, ¿no? Tu infancia, desde luego, pero más allá de la infancia, ¿no? La seguridad de la vida, sin ser víctima, en un proceso de análisis de una vida que decide hacer eso para algo. ¿Qué es lo que Raúl tendría que haber aprendido? ¿Qué es lo que Raúl siente que le ha servido esta experiencia, hablando de resignificación de la pérdida, nuestra última técnica, la 11? ¿Cómo ha podido Raúl, quizás esa es la pregunta, a través de estos 6 meses de este curso, resignificar esta situación de estas pérdidas tan profundas? Bueno, palabras más, palabras menos. Hablando, cuando se hablaba de que los primeros 7 años es cuando más nos vemos lastimados, pues yo rebasé más de ese tiempo, y no desde el punto de vista de víctima, sino en la resignificación de las situaciones. Primero, el darme cuenta que soy una persona imperfecta, con mucho trabajo que hacer, creyendo por mucho tiempo que yo tenía todas las respuestas, llegando a pensamientos como el que menciono, les comparto, de una solución drástica, de que mi papá dejara de existir. Les voy a comentar otra cosa que me pasó antier, maravillosa, como todo lo que me ha estado pasando ahora. Esa es la parte fuerte, es la parte que como colérico me tenía que sacudir tremendamente. He tenido muchas experiencias fuertes en la vida. Hace rato, no sé, pero me quedó en la mente por ahí algo de exponerse. Desde la combinación, ahora comprendo, de colérico sanguíneo, yo muchas veces me expuse a situaciones por reconocimiento propio, de reconocer situaciones en el campo, en mi trabajo, en la familia, a lo que yo llamaba quedar encuerado. O sea, no solamente sin el escudo, sin nada. Y fueron situaciones interesantes, pero no concretaban. No tenía el conocimiento, no tenía la posibilidad de ir más allá. Le bajaba un poquito, pero no era satisfactorio ni para mí ni para nadie. Definitivamente necesito una experiencia tan fuerte, que ahora veo que no es tan drástica, ¿no? Viví en esa situación de la víctima, justificando muchas cosas, diciendo no puede ser de otra forma porque yo no aprendí otra forma de hacer las cosas, por muchos años. Definitivamente necesitaba yo esa intensidad de emociones. ¿Cómo has resignificado? Porque vamos a poner con este duelo, con tu caso, se antoja mucho.
ver cómo Raúl ha podido resignificar, ¿sí?, esta historia de pérdida primaria y de pérdidas secundarias múltiples. ¿Cómo has podido darle un para qué? Voy a tratar de ser más puntual, por favor, ayúdame. Aquí estamos. Regresarme, acuérdate que no colérico nada más, sino sanguíneo. Más puntual, primero, algo que detonó en mí una reflexión más profunda y empezó un cambio que yo siento verdadero, fue la cadena del desamor. Okay. Fue muy significativo. La cadena del desamor, para los que no recuerden o los que nos están oyendo y no saben la metodología de esta escuela, es un ejercicio donde Raúl, por lo visto, recibió mucho, donde la hija le pide a la mamá volteada, es una cadena, todas las mamás volteadas para acá, ¿recuerdan el ejercicio? Y la chiquita le dice, mamá, por favor voltea a ver, te necesito, y la mamá no voltea porque dice, no, espérame, estoy viendo si mi mamá me voltea a ver porque necesito, y así se da la cadena donde nadie voltea a ver a los hijos porque están esperando que la mamá les dé un poquito, unas gotitas de amor para decir, me quieres, ¿no? Entonces, eso, ¿qué fue lo que te detonó? Mi mamá y mi papá, ¿qué fue? Una situación me liberó y me sensibilizó a lograr algo que a mí me costaba mucho trabajo hacer, que es perdonar. Incluso sigo pensando que el perdón es una palabra, es una consecuencia. Me ayudó a comprender. Eso es la palabra. La cadena del desamor nos ayuda a comprender, que es el primer paso para el perdón. Porque cuando yo comprendo que mi madre no tuvo amor, ni mi padre tampoco, y que se comportaron de mil maneras por esa falta de amor, me los acepto, ¿no es cierto? Entonces el perdón ya no era necesario. Cuando me sentía ya dispuesto, no dispuesto, perdón, sino ya en las condiciones de poder ejercer esa acción, pues me di cuenta que no, es algo que es más del ego que del ser, el perdón. Porque también el triángulo, la trilogía del perdón fue otra de las técnicas maravillosas, porque pues son muchos años de sentimientos muy profundos, muy arraigados, y no ha sido fácil. Antier me pasó algo maravilloso que al cierre comentaré, pero eso detonó muchas cosas, la cadena del desamor. Dentro de la trilogía, que es el primer triángulo, la comprensión del origen del sufrimiento humano, ¿se acuerdan? Entonces, de las técnicas que hemos visto en este curso, esa fue una de las técnicas que te abrió y te dijiste, mi mamá no es culpable, mi papá no es culpable, yo no soy culpable. Tanto así que yo en la vida de mi mamá, por pláticas, porque en esa relación pues, había horas de conversaciones y platicábamos de muchas cosas, y me platicaba ella de su infancia, de lo que había hecho, en fin, hubo momentos definitivamente maravillosos, y todos, les agradezco a ambos, tanto a mi mamá como a mi papá. Pero a mi papá nunca me lo había imaginado de niño, era un monstruo para mí tan grande que no tenía yo la más mínima posibilidad de hacerlo, y lo he hecho últimamente. Verlo como chiquito, ávido de amor de papá y mamá que no lo recibió. Así es. Entonces, ¿qué es lo que le ha dado a Raúl este proceso de este duelo difícil, como todos nuestros duelos, en cuanto al para qué encarnó Raúl en esta vida, y con este duelo y con esta decisión de tomar una madre y un padre en estas circunstancias tan fuertes y dolorosas del pleito? ¿Qué es lo que, si volteas a ver el pizarrón, Raúl, o si lo tienes claro, qué es lo que Raúl, porque la resignificación es hacer nuestra chamba, y la chamba es, ¿para qué estamos aquí? Para todo eso. ¿Qué ha podido hacer Raúl con este proceso de este duelo, con todo este conocimiento y metodología? Empezar a demoler una soberbia muy grande y todo lo que implica. Y de nuestro eguito. Sí. La soberbia yo la veo como el héroe del ego. Como el traje de luces del ego. Así es. Entonces, bueno, definitivamente la comprensión, la tolerancia, el agradecimiento. ¿Con tu mamá y tu papá nada más? No, esto es, lo dijiste muy bien, bueno, todo, pero otra de las cosas que se me quedan muy grabadas es el efecto dominó.
es mágico, como decía Glenn, cuando las cosas las voy sacando, me voy atreviendo a verlas tal cual, como una verdadera, no con valor o con valentonada, sino desde el ser, con sabiduría, con conocimiento, no me atrevería a decir sabiduría, pero con un poco de conocimiento. Entonces las ves, las pones y sí, efectivamente, las sacas y se desvanecen, se hacen humo, se van, así es. Pero en la mochila nos pesaron 30 años, 5 kilos, ¿no? De los 10. Anduve a los 10, por muchos años, la verdad. Incluso en este proceso yo tuve una crisis muy fuerte, tuve una crisis emocional, de insomnio, de problemas digestivos, que ya no tenía, había pasado más de 3 noches sin poder dormir, hasta que se alinearon las cosas, mis emociones, y pude, así como estuvo de intenso esos días, en una mañana igual desapareció. Eso siempre pasa, compañeros, cuando estamos despertando conciencia. Siempre nos viene diarrea, nos enfermamos, podemos caer, porque es demasiado fuerte para el ego darnos cuenta que hemos vivido equivocados con paradigmas y creencias, eso de los monstruos de papá y mamá. Yo no soy feliz porque mi papá no, yo no soy feliz porque mi mamá no me dio, y de pronto darte cuenta que no es así y que estuvimos equivocados. Lo menos que nos puede dar es mínimo un ataque de diarrea, insomnio y decir ¿qué es esto? O sea que el despertar espiritual tiene también estos procesos. Se describe, si a alguien le interesa ver esto en el curso de milagros, en el libro del maestro, se describe qué pasa con un ser humano cuando se empieza a tomar conciencia. Es estas crisis. Pero son crisis, a diferencia de las otras crisis de pobrecito de niño, porque me tocó la peor madre, y porque yo, y que Dios está... Aparte de eso es decir, ¿qué he estado haciendo toda mi vida? He estado siendo un monstruo enojado contra todos, porque mis papás y mi mamá estaban enojados y me mostraron esa manera de ser, y yo entendía que eso era mi manera de bailar esta danza en la vida, y de pronto me doy cuenta que está equivocado. Claro que nos tenemos que sentir mal, pero es un proceso para la sanación, y aquí es del alma, de la vida. ¿Se dan cuenta qué maravilla? O sea, hablamos de procesos de duelo con procesos de crisis cuando estamos haciendo la tarea bien. Si no, ay, sí, yo perdoné a mi mamita, la cadenita me ayudó y sí, ya me llamo para mamá. No, es irte más a fondo. ¿Qué estoy haciendo yo en mi vida? El tema cero, claro. Si no hubiera el tema cero en este curso que tomaste, ¿hubieras podido llegar a esas profundidades que llegaste? No, definitivamente no, porque el conocimiento de los 4 cuerpos sin el tema cero hubiera quedado muy en el aire, que no deja de ser importante, pero quien me ha permitido hacer esa interiorización, el fortalecer mis recursos espirituales, el tener esa visión más allá de un cuerpo, de quien sea, sino más bien esa composición de los diferentes elementos que nos integran, de los cuales estamos dotados, me ha permitido tener una forma distinta de ver las cosas. Simplemente tiempo antes de vivir esta experiencia en esta escuela, para mí era otro de mis miedos adicionales, era estar ya en un proceso declarado conmigo de transformación. No sabía exactamente cómo, pero yo sabía que lo tenía que hacer. Pero una situación muy puntual que se me daba y me dará tiempo, y tendré tiempo de hacerlo. Tendré tiempo de poder conseguir, pues, ¿cómo podríamos, pues, de alguna forma curar las heridas de quien ha lastimado? O sea, eran muchas cosas, ¿no? Ahora el tiempo ya no me importa, ya no me interesa. Lo que dure y el tiempo que sea. Mi compromiso crece en cuanto a esta alma que el universo que yo soy, que me dio, ayudarme, despertar para poder avanzar, ¿no? Yo no sé cuántas vidas hay atrás, así sea una o sean 1000, tengo la oportunidad, la dicha,
la fortuna de estar viviendo esta experiencia y no lo establezco como un compromiso obligado, sino como una dicha, como una oportunidad del universo de poder ayudarla a estar en otras frecuencias vibracionales, en otro nivel espiritual. Y lo encuentro enormemente gratificante. Es algo Es lo que fantástico. nuestra alma, lo que hemos andado buscando por siglos, ¿no? Eso, entender y cómo puedo salir de este fango, ¿no? Y que pues, esa es la experiencia Y humana. sobre todo cuando nunca he experimentado pues realmente un estado de felicidad, porque incluso estoy en reuniones que están armoniosas, y yo me sentía incómodo, me sentía fuera de lugar, me sentía que yo no podía abonar, que yo no pertenecía, porque estaba acostumbrado a vivir en la angustia, en el que va a suceder, y si pasa esto, y si pasa aquello, contacto de todos esos años. Se pelean, ¿no? Y yo en medio, ¿qué me va a pasar? Sí, no, y a veces no en medio, a veces no al frente, sí. Defendiendo, ¿no? En esta imagen, ¿no? Del ataque-defensa. Sí, así es. Y bueno, les comparto, una de las últimas imágenes que yo tengo de convivencia con mi padre. Él vivía en San Jerónimo, Guerrero, en la Costa Grande, y una ocasión que lo fui a visitar, porque yo trabajé en la Universidad Tecnológica de Costa Grande un tiempo, unos meses, lo voy a visitar. ¿Hace cuánto? Antes de todo esto. Ya tiene, no, sí, mucho antes, tiene como 11 años de que pasó esa situación. Y tengo una imagen, y también ya después mucho tiempo de distanciamiento. Comiéndose él un platillo que algunos de ustedes conocerán, muy de Guerrero, que se llaman tacos ahogados. El día jueves, Hoy es sábado, hace hoy es días. sábado, antier, Ajá. días previos una amiguita me compartió ese lugar. Fuimos ahí a almorzar y detonó para mí muchas emociones, ¿no? Pero entre la plática y todo, pues lo degusté, pero antier que volví a ir y algo quedó en el subconsciente, lo disfruté tan tremendamente que recordando la imagen de mi padre. Esos tacos ahogados. Él estaba ahí conmigo, lo estábamos Y mueve. disfrutando ambos. Ese hombre que aprendiste a odiar, que aprendiste a rechazar, a tenerle miedo, de pronto puedes descubrir su parte humana, sencilla, de ser un ser humano que disfrutaba sus taquitos. Mira, todo el grupo te quiere reconocer. Y ese es un símbolo, un momento de que ya comprendiste y perdonaste a tu padre. Y ese es un cierre de un duelo, porque no es fácil, ¿no? Superar todos esos y desenterrar, desarraigar esos sistemas de creencias para ver al el otro simplemente lo que es un ser humano, igual que todos, buscando la paz, buscando el amor y sin tenerlo, ¿no? Y finalmente viene compasión, y finalmente viene comprensión, y finalmente viene pues la reconciliación y el perdón. Ese es otro aspecto, ¿no? Yo creo que hoy lo tengo más que cuando él estaba encarnado, y esa es otra resignificación de lo que es un duelo y una pérdida. No termina aquí, y me da la oportunidad, porque además del acompañamiento que hemos estado haciendo por el otro curso, que me ha permitido estar en contacto con personas en situaciones de crisis, también con un amigo lo he estado haciendo, acaba de nacer un nieto. Es una resignificación en todos los sentidos, lo ve uno de manera distinta. Ahorita estoy en el hospital y me sentía impactado, nervioso para poder ir, y me ha dado muchas herramientas, muchas armas, por así mencionarlo, muchos recursos, el hecho de tener esa concepción ahora, y no podría yo transmitir esa paz a esas personas que me dan la oportunidad de acompañarlos si yo no pudiera tener ¿cómo lo haría? Proceso de sanación previo, ¿no? Por eso el curso de Alivios del Duelo es previo al práctico, donde vamos ya a hacer prácticas con los
donantes, ¿no? Para poder llevar un corazón sanado donde la conexión, junto con la conexión y técnicas sutiles, nuestras 4 habilidades fundamentales, nos ayuden a hacer un encuentro humano real, ¿no? De comprensión. Ese es el término real, porque vivimos en un mundo de simulación y sobrevivimos en este mundo simulando. Hoy estoy alejándome de la simulación para vivir una realidad desde estas bases. ¿Y la realidad cuál es? El amor. El aceptar a mi padre con todos sus defectos y a mi madre con todas sus defensas y todo, y aceptarlos. Eso es lo que se llama amor, frecuencia vibracional elevada que nos hace acercarnos. Y mientras estamos en este juego, lo que estamos haciendo es alejarnos. Claro, porque nuestro nivel de conciencia no alcanza a darnos la escalera para subirnos a esos niveles, ¿no? Y aquí el poder que Raúl haya podido aceptar a su padre, digo, el símbolo de los tacos ahogados del papá, es una manera hermosísima, que claro, porque él ha desarrollado la sensibilidad para poder captar y hacer de ese evento aparentemente cotidiano y sin sentido, y digo, sin tanta importancia de comerse unos tacos ahogados, es: mi padre disfrutaba esto, mi padre al que ahora comprendo, mi padre al que ahora acepto, mi padre que fue el monstruo de mi infancia y de mi juventud y de mi vida, a lo mejor, ahora lo comprendo. Entonces yo creo que todo el grupo quiere darte otro reconocimiento y un abracito. Qué maravilla. Qué maravilla. Yo también.